Listo. Hola, muy buenas tardes. El tema que se les va a presentar es el método de Euler y Euler mejorado para las acciones de recuperación de métodos numéricos impartido por la profesora Sandra Vázquez Romero. Quien presenta es Martínez González Isela Paola y Merino Morales Miroslava. Bueno, para comenzar debemos de saber que el método de Euler es el procedimiento más sencillo para encontrar soluciones numéricas aproximadas a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, siempre que conozcamos un punto de partida o un valor inicial. Esta surge de la integración numérica simple de una ecuación diferencial, que es esta que tenemos aquí, donde el método integra ambos lados en un intervalo que es xy, xy más 1, y pues para resolver ese integral de forma sencilla se aplica la fórmula del rectángulo a la izquierda, asumiendo que el valor de la función es constante durante este pequeño intervalo. Geométricamente vemos que en cada punto x y y se traza una recta tangente cuya pendiente está dada por la función f en xy, y. Se avanza una distancia horizontal sobre esa línea recta y el nuevo punto, que es xy más 1, y más 1, se localiza sobre esta recta tangente, no sobre la curva real. Bueno, para el caso del algoritmo que se tiene para Euler, empieza con el inicio y posteriormente se definen las variables donde f es la función, x0 es la variable inicial de la variable independiente, y0 es el valor inicial, h va a ser el tamaño del paso y n va a ser el número de pasos. Luego de eso se declaran dos variables, x va a ser igual al valor de x0 y y va a ser igual al valor de y0. Luego de eso pasa a un ciclo en donde va a ser y igual a 1 hasta n veces. Entonces, luego de eso se calculan, bueno, se realizan ya tres operaciones importantes. La primera es k es igual a la función evaluada en x, y y1 que es igual a y más h por k y x1 que va a ser x más h. Luego de eso finaliza el ciclo y los valores que se obtienen, que son el resultado, son los de la variable xy y y con esto pues se finaliza el algoritmo. Bueno, a continuación tenemos un ejercicio o un ejemplo del método de Euler, donde pues, nos pide que con el método de Euler integremos numéricamente la siguiente ecuación, donde tenemos que ir desde x es igual a 0 hasta x4 con un tamaño de paso de 0.5, con condiciones iniciales de que en x0 y va a ser igual a 1, y pues la solución está dada por la ecuación anterior. Al integrarla la vamos a tener de la siguiente forma, y lo primero que vamos a hacer es calcular el paso de 0 a 0.5, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a calcular la pendiente en el punto inicial, o sea, en 0, en la ecuación diferencial, que va a ser f es igual a 0,1, y pues vamos a sustituir en la ecuación original con pues nuestro 0. Por lo tanto, vamos a tener que va a ser 8.5 la pendiente en el punto inicial. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Euler, que es nuestro siguiente paso, con el tamaño de paso de 0.5, lo que nos va a dar una aproximación de 5.25. De 5.25. Pero tenemos que la solución verdadera va a ser 3.2185. Por lo tanto, nuestro valor verdadero menos nuestro valor aproximado, que calculamos como 5.25, nos va a dar un error de menos 2.03, lo cual es un error bastante grande, y expresado relativamente va a ser 63.1. Por lo tanto, podemos verlo aquí también en nuestra tabla, que pues es un error bastante grande, un error global grande. Y pues nuestro siguiente paso ya hicimos de 0 a 0.5. Ahora vamos a hacerlo de 0.5 a 1. Y pues lo primero que vamos a hacer es calcular la nueva pendiente, y pues vamos a usar el resultado anterior para avanzar el paso de 0.5. Ahora vamos a evaluar vamos a aplicárnoslo en nuestra fórmula. Tenemos que va a ser 0.5 más la función en 0.5,5.25, que fue el paso anterior, por 0.5, lo que nos va a dar una aproximación de 5.875, lo cual pues
podemos ver que sigue siendo un error global bastante grande, que es un error de menos 98.5. Y pues la solución verdadera en x1 va a ser igual a 3. Entonces, el error relativo es de menos 95.8, como lo dije anteriormente, y pues estos cálculos los vamos a estar repitiendo. Ahorita solamente lo hicimos de 0 a 0.5, de 0.5 a 1, pero se tiene que ir de 0.5 en 0.5 hasta 4, y pues aquí vamos viendo cuál va a ser nuestra aproximación por Euler y nuestros errores globales. Los errores locales son solamente por expansión de la serie de Taylor, pero nos vamos a centrar meramente en los errores globales. Y pues aquí vamos a ver gráficamente que esta es nuestra solución verdadera y la línea azul que vemos aquí, la solución por Euler, y se aleja significativamente de la línea negra, que es la solución verdadera. Y pues esto lo podemos ver que es un error bastante grande porque llegamos a un error global de menos 100.33, lo cual es bastante considerado. Bueno, para el método de Euler mejorado, que también es conocido como el método de Geo o método del punto medio, o también es conocido como el método de Ruj-Kutta de orden 2. Este método surge de aplicar una mejora a la aproximación integral, la ecuación integral, que es la que vemos en la pantalla. En lugar de utilizar la fórmula del rectángulo, se utiliza la fórmula del trapecio, lo que nos da como resultado la ecuación que tenemos enmarcada en amarillo. Entonces, básicamente, este es un método que es un truco para mejorar el método de Euler normal, en donde en lugar de usar una sola pendiente al inicio del intervalo, se usa el promedio de la pendiente al inicio y al final, en donde se tiene un esquema de predictor y corrector. El predictor es la estimación inicial con Euler simple y el corrector es la mejora usando el promedio de la pendiente, de las pendientes. Esto geométricamente se puede ver que en lugar de seguir solo la tangente inicial, calculamos también la pendiente al final del intervalo usando el predictor y promediamos ambas pendientes. Eso se puede observar en la figura 2. Para el caso del algoritmo de Euler mejorado, básicamente, después del inicio se van a dar los valores de las funciones que también se dan en el método de Euler normal, que es la función, la variable inicial de la variable independiente, la variable inicial, el tamaño del paso y el número de pasos. Luego de eso se vuelven a dar, a poner los dos resultados de X es igual a X0 y de Y es igual a Y0. Pasa nuevamente a un ciclo en donde I va a ser igual a 1 hasta n veces. Se calcula primero el valor de K1, que es igual a la función evaluada en X, Y, pred, que es la variable del predictor, que va a ser Y más H, que multiplica K1, K2, que va a ser igual a la función evaluada en X más H, Y, pred, y posteriormente se calculan los valores de Y y XY. Para Y va a ser igual a Y más H sobre 2, que multiplica la sumatoria de K1 más K2, y XY, que va a ser igual a X más H, y posteriormente cuando se termina el ciclo se van a tener los dos resultados de nuestro ejercicio, que va a ser XY y Y, y con eso se finaliza el algoritmo para el método de Euler mejorado. Bueno, a continuación tenemos el siguiente ejercicio de Euler mejorado. Tenemos que retomar que para el método de Euler simple, el anterior, puede ser muy impreciso cuando la curva tiene cambios bruscos y el tamaño de paso es relativo. Por eso se busca hacer mejoras, porque busca corregir la imprecisión del método estándar. En lugar de solo usar la pendiente del inicio del intervalo, utiliza un promedio de la siguiente pendiente. Y pues aquí tenemos el siguiente problema. Con el método de Geon, integre y' es igual a 4 exponencial de 0.5
de punto 8x menos 0.5y, desde x0 hasta x4 con un tamaño de paso igual a 1. La condición inicial en x0 es que y va a ser igual a 2. Y pues tenemos que recordar nuestro predictor y nuestro corrector. El predictor estima un valor preliminar usando el método de Euler estándar y nuestro corrector calcula una nueva pendiente al final del intervalo y saca un promedio con la inicial para obtener el valor final. Entonces, nuestro primer paso va a ser calcular nuestro predictor en x es igual a 0 y evaluamos la pendiente al inicio con x es igual a inicial. Entonces, al sustituir en nuestra fórmula de Euler, vamos a obtener que es 3. Y el siguiente paso es, vamos a predecir dónde estará cuando x es igual a 1 con nuestro Euler simple, aunque nos va a quedar como 5. Ahora el siguiente paso es que vamos a aplicar el corrector en x es igual a 1. Y aquí entonces el método se vuelve mejorado. Necesitamos que la pendiente en el punto que acabamos de predecir se corrija. Entonces lo que vamos a hacer es la corrección. Aquí vamos a evaluar con nuestra función lo que nos va a dar que es 6.4. Ahora, el siguiente paso es obtener el promedio de nuestras pendientes. Calculamos la pendiente promedio entre el inciso anterior y la que acabamos de obtener. Y pues nuestro promedio va a ser 4.70. Ahora vamos a corregir nuestro error. Usamos esta pendiente promedio para obtener su valor obtenido, lo cual nos va a dar un valor de 6.70 y pues aquí la podemos obtener o la podemos encontrar. Un momento. Pues tenemos que nuestro valor verdadero es 6.1946, por lo tanto el error con Euler estándar era mucho mayor, mientras que con esta mejora de Geum se redujo a 8.18, nuestro error, comparado con el paso de Euler simple, que es de 25%. Por lo tanto, al hacer estas aproximaciones con el método de Geum, vamos siendo más precisos y reducimos nuestro error. Bueno, pues esas son nuestras referencias que utilizamos para realizar la presentación y muchas gracias por su atención y felices fiestas.